Había un zoológico, efectivamente, había un cóndor. Había un cóndor que está disecado en una de las casas. ¿Ah, sí? Se llamaba Pochola. Había lagunas, era un espacio de recreación. Claro. Estuvo la primera cancha de tenis del país. Aquí tienen una serie de papeles de diferentes épocas. Se tendrá que escoger uno de ellos para ser restaurado. No es solamente un tema de pintar muros, sino por el contrario. Es un poco la característica del trabajo de Prolima, ¿no? Efectivamente, el detalle al extremo. Esa es la garantía que tenemos de ser nosotros quienes estamos restaurando. Claro. Porque probablemente nadie más invertiría y le prestaría tanto tiempo a lo que hay que hacer para restaurar un inmueble, garantizando la conservación de todos estos valores artísticos. La rentabilidad de Prolima es la recuperación del patrimonio y su puesta en servicio a la ciudadanía. Hola amigos de Perú 21, estoy en una banca de la Quinta Jeren en Barrios Altos, espacio histórico de Lima, de Barrios Altos, y estoy acompañado de Luis Martín Bodanovich, que está aquí a mi lado, gerente de Prolima, y que nos va a contar qué está pasando en este lugar, qué ha pasado antes, conocer la historia y conocer el presente, además, que es importante a propósito del trabajo que hace Prolima. Luis Martín, gracias por otra vez por encontrarnos y conversar, y que ya está siendo una tradición esto en Perú 21. Luis Martín, ¿este lugar fue el primer condominio del país? Estamos hablando de 1800. ¿Efectivamente representó eso? ¿Representa? Buenos días, Mijail. Gracias a ti por venir a visitarnos una vez más. Mira, la Quinta Jeren creo que es un espacio emblemático del centro histórico y más aún de los Barrios Altos. Y hoy en día es un espacio de propiedad de la ciudad de Lima. Correcto. Yo creo que eso es muy importante. Lo han adquirido el año pasado, me parece. Se adquirió el año pasado, en octubre, y precisamente es esa característica la que va a dar origen a la recuperación de todo este lugar como un gran parque en el corazón de los Barrios Altos, que estará acompañado de una serie de servicios culturales, turísticos, y harán de este espacio, como lo fue hace más de 100 años, un centro de vida para Lima. Claro, es decir, esto que fue un espacio de viviendas de gente de una élite en su momento, ¿no? Me parece que extranjeros, ¿no? Hoy o en el futuro va a ser un lugar para la cultura. Van a haber ¿qué? Exposiciones, la gente va a poder visitar sus instalaciones. Mira, la Quinta Jeren fue adquirida en 1880 aproximadamente por un alemán que tenía madre peruana, por cierto, que se llamó Oscar Jeren Massa. Oscar Jeren compra la Huerta de los Remedios, que era como se llamaba a toda esta manzana, que hoy en día tiene cerca de 40.000 metros cuadrados, pero que en su momento tuvo aún más área, y empieza a construir este condominio. Como bien lo ha señalado, probablemente el primer condominio de la antigua ciudad de Lima. Para ese entonces la muralla acababa de ser demolida y se estaba viendo la expansión de la ciudad, no solamente hacia fuera de los confines de la muralla, sino también hacia el interior de la muralla, en las tierras que hasta entonces habían sido huertas de familias, pero también huertas de conventos. Y aquí en esta manzana estamos entre muchos monasterios de monjas. El monasterio del Carmen, que está hacia Girón Junín, el monasterio de Mercedarias, que está colindante con la Quinta Jeren aún hoy en día, y el monasterio de Santa Clara. 3 monasterios que de alguna manera circundan la Quinta Jeren. Y lo que hace Oscar Jeren es urbanizar estas huertas y convertirlas en un espacio residencial para él, pero en que el modo de vida muy distinto al de la Lima de ese entonces. No nos olvidemos que en ese momento las casas estaban todas al pie de la calle, y esto de aquí es como vivir dentro de un parque. De hecho, es un gran parque. Estamos en un parque. Y las casas están rodeadas de vegetación. Es un modelo
totalmente distinto. Es vivir dentro de la ciudad y a la vez fuera del bullicio de la ciudad. Y estas características hacen que muy pronto, unos 20 años más tarde, empiece a consolidarse como el lugar de residencia de las legaciones diplomáticas más importantes que tenía Lima en ese momento. Claro. Estados Unidos tuvo su legación diplomática aquí, Japón también, Bélgica, Francia y Alemania. Claro. Además de ser la residencia de la familia de Oscar Heeren. ¿Es cierto que había un zoológico privado acá? Había un zoológico, efectivamente, había un cóndor. Había un cóndor que está disecado en una de las casas. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Pochola. Pochola, claro. Y luego también había lagunas, era un espacio de recreación. Claro. Estuvo la primera cancha de tenis del país. ¿En serio? Ah, mira. Entonces, la idea es ahora recuperar todos esos valores arquitectónicos, paisajísticos, pero traerlos a las necesidades de la ciudad al día de hoy. La ciudad requiere áreas verdes y de estos 40.000 metros cuadrados, 20.000 darán paso a un jardín botánico que Lima no tiene. Y que la ciudad, la municipalidad, podrá dotar al momento de restaurar este inmueble. Pero además hacer de varios de esos inmuebles espacios culturales que cierren una brecha que la ciudad tiene. Por ejemplo, ¿qué cosas no tiene la ciudad de Lima? La ciudad de Lima no tiene un jardín botánico, pues lo tendrá. La ciudad de Lima no tiene un museo de la ciudad, como lo tiene Ciudad de México o Madrid o Santiago de Chile. La ciudad no tiene un espacio para niños, o sea, un museo de niños. No tenemos un museo bien puesto, porque ciertamente existe uno, pero bastante venido a menos, de historia natural. Entonces, esta propiedad tendrá un espacio de interpretación destinado también a contar la historia de la Quinta Heeren y de quienes la han habitado, quienes la construyeron y quienes la habitaron. Para hablar también de los barrios altos, de qué cosa era esto antes de la construcción de la Quinta y qué cosa fue en sus mejores momentos. Tenemos previsto una de las casas en donde funcionó un taller de pintura que tuvo Teófilo Castillo, un pintor muy importante a inicios del siglo XX, aquí, en donde tenía un taller de pintura al natural, porque no nos olvidemos que esto era un gran jardín, entonces se podía pintar al natural, podías pintar como se empezaba a pintar en ese momento, bueno, ya desde hace algún tiempo. De alguna manera, Teófilo Castillo es un seguidor de los impresionistas y la pintura impresionista, como sabemos muchos, tiene su origen en la invención de la pintura en chisguetes, porque antes los pintores tenían que pintar en estudio, en interior, porque tenían que preparar sus pigmentos, pero desde la invención de los chisguetes de óleo, entonces simplemente colocaban en ese momento la pintura en su paleta y podían pintar al natural, sin que se secaran la pintura preparada. Claro. Entonces, la Municipalidad de Lima tiene una colección de pintura de Teófilo Castillo que se colocará aquí en la Quinta Heeren, además de muchos otros cuadros que como parte del proyecto podrán ser adquiridos para tener un espacio dedicado a la obra de Teófilo Castillo, pero que además pueda servir como taller de pintura para quienes quieran aprender dibujo y pintura al aire libre, como hace 120 años. ¿Cuánto demorará todo este proceso de recuperación, de revitalización del espacio? Mira, es un proyecto de largo aliento. El paso más importante para mí ha sido la adquisición del predio. Ese paso ya se dio. En este momento estamos... que se lo adquieran a una familia... Se adquirió a la familia propietaria. Y gracias a ese acuerdo es que estamos listos para iniciar su recuperación integral. ¿Qué estimas cuánto tardará? Yo creo que va a tardar unos 4 o 5 años hasta su conclusión. Sin embargo, mientras tanto, ya estamos tomando acciones que van no solamente por la formulación del expediente técnico, sino también por la recuperación de los jardines, porque quizá el paso que nos tomará más tiempo no va a ser la restauración de los edificios, sino la restauración del jardín, porque un jardín es sembrado y recién en 10 o 15 años el jardín puede ser disfrutado. Claro.
Una casa es restaurada y en 2 o 3 años la tienes lista y habitable. En cambio, los árboles tienen que crecer, la tierra se tiene que fertilizar nuevamente y eso ya se empezó a dar. Y estimo que igual en 5 años ya podrán abrir el espacio. Yo creo que de manera progresiva desde antes. De manera progresiva desde antes. Mi Martín, ¿podemos ingresar a alguno de los espacios? Donde quieras. Por favor. Claro que sí. Deduzco que este es como el área principal. El área principal de este espacio. O sea, en otros lugares, en otras zonas, ¿tienen también su parque y un espacio así? La quinta, como les comentaba, podríamos dividirla en 3 momentos o en 3 espacios claramente definidos. Uno de ellos es este, correcto, que es el parque o la plaza. Luego tenemos el jardín o la huerta que está detrás de esta reja. ¿Que donde harían el jardín botánico? Exactamente, en donde lo que tenemos son varias casas que están construidas en el medio del jardín. Ya, correcto. Y luego hay un tercero que es el último en edificarse, que ya es, digamos, la última etapa constructiva de la casa, que está hacia el lado de allá, en donde también tenemos como una placita, pero donde la vivienda ya no es, digamos, es vivienda obrera, digamos. No son estas grandes casas. Ya no es para las élites. Ya no está construido para la élite de Lima, sino más bien para el servicio de la élite de Lima. Correcto, correcto. Ah, mira, interesante. Y en esa zona donde está el jardín, ¿vivían personajes en particular? Sí, por supuesto. De ¿Habían hecho, como sus graduaciones, sus niveles? Claro, de hecho, uno de los personajes más importantes que vivió aquí en la Quinta fue el presidente Manuel Pardo Ibarrega, que estaba casado con una jeren. A ver, nos asomamos al balcón. Sí, bueno, este es el balcón de la esquina. Bueno, en la esquina del medio. Porque hay 3 balcones principales en esta placita. Me decías que acá vivía esto... Aquí había dos legaciones diplomáticas, Bélgica y Alemania, que estaban en este espacio. No, de hecho, hay algunas postales coloreadas en donde se ven estas casas con las banderas de esos países. Y lo que está hacia el otro lado, si es que la cámara lo puede enfocar, por allá, hacia allá, es la tercera etapa constructiva de la Quinta, que es la última. Que es donde vivía la gente que trabajaba, digamos, en el espacio. Efectivamente. ¿Y los que vivían en medio del jardín, vivían ahí ¿era una simple elección? ¿O sí, era una posición particular? Era una simple elección. Correcto. De hecho, uno de los propietarios de la casa, originales de la Quinta, vivió en una propiedad que, si quieres, ahora la vamos a poder ver. Correcto. Que es donde está el cóndor. Vayamos. Sí. Vayamos. ¿Algún detalle más por acá si que quieren, podemos apreciable? Podemos ver un poco los ambientes. Fíjense en el estado de conservación en el que está esto, ¿no? No está en el mejor estado de conservación. Precisamente ese es el reto que tiene ahora la ciudad, de poder recuperar estructuralmente, pero también artísticamente, este inmueble, claro, que ha perdido a lo largo de estos años sus características que hicieron de este lugar un lugar que, aún a pesar del abandono, sigue estando en la memoria de la ciudad. Por ejemplo, aquí tienen una serie de papeles. Es color las de capas, papeles, ¿no? de diferentes épocas. Capas, se tendrá que escoger uno de ellos para ser restaurado. Entonces, no es solamente un tema de pintar muros, sino por el contrario. En el caso en que haya algo de valor, se va a tener que retirar con cuidado para reparar la estructura del muro y luego volver a colocar el papel. Es un poco la característica del trabajo de ProLima, ¿no? Efectivamente, el detalle al extremo, recuperar todo y dejar constancia de casi... De todo. De casi todo, ¿no? De todo. Y esa es la garantía que tenemos de ser nosotros quienes estamos restaurando. Claro. Porque probablemente nadie más invertiría y le prestaría tanto tiempo a lo que hay que hacer para restaurar un inmueble, garantizando la conservación de todos estos valores artísticos. Correcto. Nuestra rentabilidad no es económica. La rentabilidad de ProLima es la recuperación del patrimonio y su puesta en servicio a la ciudadanía.
nosotros no estamos pensando en ahorrar para luego poder recuperar. No es una inversión privada que se piensa de ese modo. La rentabilidad es la rentabilidad de la recuperación del patrimonio. Correcto. Entonces no vamos a escatimar en la inversión que tenga que hacerse para que el inmueble se pueda recuperar y se pueda poner en servicio. Que por cierto, Prolima está cumpliendo 32 años. Sí, ¿no? Desde que se creó en el año 94. Imaginen, ¿qué es? Pero Prolima, ciertamente, cuando se crea en el 94, se crea como un órgano de carácter temporal, como un programa. Hoy Prolima ya es un órgano de línea, es una gerencia que ha asumido muchas responsabilidades desde la aprobación de la Ley 31980, que fortalece a la institución municipal como el órgano de planificación, de gestión y recuperación, administradora de una serie de recursos que nos permiten hoy en día invertir en proyectos como este. Martín, ¿y está asegurada la continuidad del trabajo de Prolima con el siguiente gobierno municipal? Venga quien venga. Prolima es una institución sólida que está creada por ley, está adscrita al municipio de Lima y evidentemente lo que se haga va a depender en gran cuenta del alcalde que asuma. Entonces es crucial que quien asuma tenga la conciencia del trabajo que ha hecho Prolima para no, como se dice, tirar por la borda el trabajo que se está haciendo. Mira, yo creo que la mejor garantía es la constancia del trabajo que se viene realizando. Que además ha sobrevivido a varias gestiones. Hasta la fecha. Ese es como una muestra de que, oye, esto con cuidado, ¿no? No decir no lo toquen, pero por lo menos valoren el trabajo. Independientemente de la persona que presida la institución, lo importante es que existe un plan maestro, existe un reglamento único de administración y existe una ley. Estas tres cosas ¿son como candados? Hacen que cualquier gestión posterior que se quiera dar a Prolima tenga que seguir la misma línea casi por obligación. Oh, interesante. Cambiar lo que se ha avanzado en este tiempo implicaría una serie de esfuerzos a nivel temporal que harían que sea ineficiente el performance de Prolima. Correcto. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es continuar con lo que está proyectado en el plan. El plan maestro es un instrumento técnico que marca la ruta a seguir para el centro histórico. Es un instrumento que no está aprobado por un alcalde, está aprobado por el Consejo Metropolitano con la opinión favorable de Cultura y del Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO. Entonces, entendamos que una cosa es la planificación a nivel de ciudad y otra cosa es la administración de un gobierno municipal. Correcto. ¿No? No es lo mismo hablar de como hablar de Estado y de gobierno. Exacto, son dos cosas diferentes. ¿No? El Estado tiene la estructura, tiene una planificación que trasciende claro. a los gobiernos. Los gobernantes lo que tienen que hacer es continuar con lo que está establecido en los planes de Estado, ¿no? Las y más bien de Estado, ¿no? llevarlos a su máximo nivel de desarrollo. Correcto. Conforme la capacidad de gestión que tenga cada quien. Buenísimo.